Siendo una reflexión crítica, tiene obviamente un aspecto que es netamente filosófico. Cuando hablamos, por ejemplo, puedes pasar cuando planteamos el problema desde la perspectiva de que si asumimos que la autonomía cruceña, desde la perspectiva de la teoría de los imaginarios colectivos, es quizás algo que en la literatura sobre la autonomía no se ha planteado como un problema, porque se asumió de que la autonomía desde el punto de vista político simplemente era un acto reactivo frente a una situación de un Estado centralista, y por lo tanto mucho se ha hablado de la subsidiariedad, se ha hablado de los pactos fiscales, se ha hablado de normas, se ha hablado de estatutos, se habla mucho de ello hoy, pero desde el punto de vista más filosófico tenemos que asumir de que el problema no solamente es político y económico, sino también es simbólico y cultural. Y ese tema simplemente nos obliga a entrar a un imaginario de intersubjetividades que va más allá del individuo como tal, y explorar lo que entenderíamos por el sentimiento cruceño de la autonomía como tal. Y obviamente a partir de este sentimiento se instituyen cierto tipo de situaciones que son razones instrumentales de alcanzar un concepto de la modernidad como tal. Y esto va a contrapelo con versiones oficiales tanto de la gobernación como del Estado Nacional sobre el concepto de autonomía. Siendo una reflexión crítica, tiene obviamente un aspecto que es netamente filosófico. Cuando hablamos, por ejemplo, puedes pasar cuando planteamos el problema desde la perspectiva de que si asumimos que la autonomía cruceña, desde la perspectiva de la teoría de los imaginarios colectivos, es quizás algo que en la literatura sobre la autonomía no se ha planteado como un problema, porque se asumió de que la autonomía desde el punto de vista político simplemente era un acto reactivo frente a una situación de un Estado centralista, y por lo tanto mucho se ha hablado de la subsidiariedad, se ha hablado de los pactos fiscales, se ha hablado de normas, se ha hablado de estatutos, se habla mucho de ello hoy, pero desde el punto de vista más filosófico tenemos que asumir de que el problema no solamente es político y económico, sino también es simbólico y cultural. Y ese tema simplemente nos obliga a entrar a un imaginario de intersubjetividades que va más allá del individuo como tal, y explorar lo que entenderíamos por el sentimiento cruceño de la autonomía como tal. Y obviamente a partir de este sentimiento se instituyen cierto tipo de situaciones que son razones instrumentales de alcanzar un concepto de la modernidad como tal. Y esto va a contrapelo con versiones oficiales tanto de la gobernación como del Estado Nacional sobre el concepto de autonomía en general. La próxima. Empecemos entonces por definir qué es un imaginario. Esto yo lo he derivado de uno de los filósofos que tuvo mucho que ver con la Revolución de París de los años 60, que se llama Cornelius Castoriadis, de origen griego, que su trabajo sobre el tema del imaginario
nos da a entender de que, primero, que toda creación humana parte de la imaginación. Y la imaginación, en tanto y en cuanto sale a ser objetivada, implica obviamente la creación de instituciones, leyes, tradiciones, creencias y comportamientos. Y esto en sí mismo es contrario a lo que él mismo pensaba como ex marxista y psicoanalista. Finalmente decía de que el imaginario no puede ser explicado en términos de determinismos. No hay un orden histórico de las cosas, salvo que el imaginario o la imaginación colectiva como tal es la generadora de la concepción o generadora de aquello que podríamos percibir como una nueva sociedad. Y este es un tema muy central al concepto de autonomía que Castoriadis maneja en términos de un principio filosófico subgéneris, ¿no? Por lo tanto, digamos, la próxima lámina la voy a explicar en términos de Castoriadis. Para Castoriadis, la autonomía o el concepto de autonomía consiste en controlar los deseos y saber que se los tiene. Es decir, estamos hablando de deseos intersubjetivos y colectivamente acordados cuando hablamos de libertad, por ejemplo. Cuando hablamos de autogestión, cuando hablamos de una serie de elementos que estarían apuntando a generar las posibilidades de una nueva sociedad. Y eso ha ocurrido en Santa Cruz particularmente siempre en referencia a un Estado central que también con su concepto de autonomía chocaba, o por lo menos entraba siempre en conflicto, porque no hay que perder de vista de que la construcción del imaginario nacional en todo caso tiene la misma pulsión autonómica que la tiene en cualquier otro segmento de la sociedad. Castoriadis en sus escritos da ejemplos muy interesantes de cómo las revoluciones importantes de superar la reificación o superar la objetivación de aquello que ya se vuelve extrasocial y que no se lo reconoce como si fuese un producto humano, entonces nos da ejemplos muy claros donde el origen de toda la vida o el origen de todas las leyes son aspectos que tienen que ver con lo que se percibe como algo ya no humano, sino que está fuera de la posibilidad de lo humano. Pero él da como ejemplo tres eventos importantes, ¿no? Un evento que tiene que ver con la institución o lo que él llama instituir la democracia en Grecia, donde el ser humano a través del proceso del imaginario social se dota de leyes y decide autogestionar aquello que pueda conducir su propia conducta y obviamente a partir de eso generar instituciones que sean separadas del origen divino de cierto tipo de instituciones que a lo largo de la historia, como en el caso de la Iglesia Católica, suponemos que son originarias desde el punto de vista de una divinidad que establece eso. Entonces, Castoriadis, jugando con la idea del imaginario y jugando con la idea de la autonomía, nos da estos dos conceptos que a mí me parecen pertinentes para entender también la pulsión cruceña de buscar una situación que tiene que ver con la capacidad, bueno, de criticar el propio pensamiento, digámoslo, si lo interpretamos el propio pensamiento como el boliviano, pero también a la facultad de reflexionar y de regresar lo que uno ha pensado y ser capaz de decir, pienso esto porque me convence. Más allá de eso, estos individuos
que nacen dentro del proceso de mirar la autonomía como un acto creativo y una posibilidad de ir más allá de lo establecido, solamente pueden existir, no pueden existir si la sociedad no los fabrica. Es decir, el cruceño, si lo vemos como metáfora, el cruceño está siendo fabricado, si quieren, en el imaginario social como una parte que tiene que ver con lo reactivo del proceso político de la autonomía en contra de lo que significa el imaginario que ha sido fabricado por la Revolución Nacionalista, por ejemplo. Entonces, este tema se vuelve interesante desde el punto de vista filosófico, y finalmente, en esta segunda columna, uno de los aspectos que Castoriadis nos está señalando es que el concepto de la autonomía filosóficamente planteado es como un germen que hace, digamos, que explicita y estalla, y no es sobre los hechos mismos, sino que tienen que estar relacionados a las significaciones imaginarias, que las voy a mostrar un poquito más adelante, sobre fundamentos posibles de una sociedad, y en el momento de su creación inauguran no solo otro tipo de sociedad, sino también otro tipo de individuos. Y eso tiene implicancia para lo que ha sido las pugnas y las luchas autonómicas, en particular, ya que estamos tratando del imaginario autonómico cruceño, sobre la base de un contexto histórico, y la autonomía queda siempre como proceso, no es un proceso, sino sigue siendo un proyecto. Es un proyecto político, es un proyecto social, es un proyecto económico, y principalmente es un proyecto simbólico y cultural que mueve muchas de las fuerzas sociales.